Estoy seguro en casa, aunque afuera el mundo está tan intranquilo. Mi familia con tu diestra has protegido, ya no hay nada que temer. Estoy seguro en casa, nuestra entrada está marcada con tu sangre. De tu amor no hay nada que pueda alejarme. Ya no hay nada. Buenos días, amada iglesia en la unidad de la fe. Buenos días, amados hermanitos. Doy gracias a Dios por todos ustedes, por todos los que me escuchan. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos comunicar, aun cuando sea a través de estos medios virtuales. Agradezco a Dios también por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido, que estamos recibiendo y que recibiremos. Doy gracias a Dios también por la palabra que hoy nos va a dar la oportunidad de compartir, rogándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esa palabra nos transforme, renueve nuestro entendimiento, cambie nuestra manera de pensar a pensamientos de bien, a pensamientos de paz, a pensamientos de amor. Seguro estoy de que Dios hará la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Seguiremos hablando de la fe y hoy vemos el tema, dice, por fe Dios debe ser primero en todo. Por fe Dios debe ser primero en todo. Y vayamos directamente a la palabra, al libro de Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Versión Reina Valera 1960. Dice la palabra, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios promete a Abraham a que él se convertiría en una nación grande, en una gran nación, que él iba a ser bendito. Pero no solo él iba a ser bendito, sino que también a través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Nótese acá que no dice las personas, sino dice las familias de la tierra. Iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Sin embargo, Abraham, antes de llegar a ser una gran nación y de poder bendecir a todas las familias de la tierra, tenía que cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos. Y eso era precisamente lo que vamos a ver en la palabra en Génesis capítulo 18, versículos del 18 al 19, nueva versión internacional. Dice la palabra, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantenga en el camino del Señor, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Hermanos, lo voy a volver a leer por la importancia del tema. Fíjate bien cómo dice la palabra aquí en Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19, nueva versión internacional. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. O sea, ya no hay duda de que él, aquí está asegurando Dios, Abraham será una nación grande y poderosa. Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así
el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Amén. Entonces, ese honroso llamado que había recibido Abraham del Padre, de Dios, solo se podía cumplir si Abraham cumplía con este gran requisito. ¿Cuál era ese gran requisito? Que primero instruyera a su familia en la palabra de Dios, que primero enseñara el camino del Señor a su familia, a sus hijos. Y no solo lo enseñara, sino que también lo pusiesen en práctica, tuvieran una vida justa y recta. O sea, no solo tenía primero que nada Abraham, antes de ser bendición para las familias, para todas las familias de la tierra, leímos en el capítulo 12, y ahora en el capítulo 18 dice que para todas las familias y para todas las naciones de la tierra, para hacer bendición a las familias y a las naciones de la tierra, primero Abraham tenía que ser bendición para sus hijos y para su familia. No solo enseñándole los caminos del Señor, sino también practicando los caminos, o sea, llevando a la práctica toda esa enseñanza para que fueran justos y caminaran rectamente esos caminos del Señor, válgase la redundancia. Entonces, aquí vemos cómo hay un gran principio espiritual que debemos entender todos aquellos que pretendamos servirle al Señor, que pretendamos servir al mundo a través de la palabra. Este gran principio consiste en que antes de ser bendición para los demás, para el mundo, para las demás familias, que a eso estamos llamados, pero primeramente lo que Dios nos manda. Y lo primero que Dios nos manda es cuidar de nuestros hijos, es cuidar de nuestra familia. Sí, efectivamente, indudablemente que Abraham iba a llegar a ser una gran nación y poderosa, no solo una grande nación, sino también poderosa nación. Pero para ello tenía que cumplir este requisito, esta condición, y esta condición también está para nosotros. Si verdaderamente queremos servir a Dios, si verdaderamente queremos cumplir el propósito siendo bendición para las demás familias, para la iglesia, para el mundo, tenemos que primeramente ser bendición para nuestras familias, para nuestros hijos. Dios indudablemente su prioridad es que primeramente seamos luz en nuestra propia casa. La palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Primero debemos proveer en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos, y luego proveer al exterior, a las otras familias, al mundo. Dios espera eso, que cuidemos nuestras familias. Ahora, existen dos formas en que lo podemos hacer, cuidar nuestras familias. Nada más que una, pues no es muy apropiada, no es apropiada, y la otra, pues es la que Dios nos manda, la forma en que Dios nos manda a cuidar nuestra familia. La primera es a la manera del mundo. En este sistema, ¿sí?, los padres estamos más interesados en cuidar a nuestros hijos desde un punto de vista materialista, desde un punto de vista económico, financiero, y empezamos a decir, yo todas las mañanas me levanto y me mato todos los días para que mis hijos, para que mi familia no les falte nada, absolutamente nada, tengan todo. Yo me mato trabajando todo el día, pero que mis hijos tengan una excelente educación, tengan excelentes ropas, excelente comida, excelente techo, calzado, etc. Nos preocupamos, el mundo te enseña a cuidar de tu familia desde un ángulo material, desde un ángulo humano, desde un ángulo del mundo, materialista. ¿Sí? Este sistema te enseña a que demos prioridad a un Dios mamón, en el lenguaje hebreo es el Dios del dinero, que estemos más preocupados en honrar al Dios del dinero, más preocupados en hacer bienes, porque nosotros decimos, yo quiero dejar una vida mejor para mis hijos, yo quiero dejar de que mis hijos ya no sufran, ya no pasen por la pobreza, por lo que yo tuve que pasar para lograr el éxito financiero. Entonces yo tengo que dejarle a mis hijos una buena herencia, buenos
inmuebles, propiedades, cuentas en el banco, asegurados, etcétera. No sé, lo que tú puedas imaginar. Eso te enseña el mundo, esa forma de cuidar a tus hijos, a tu familia, a través de la forma mundana, a través de la economía, de las finanzas. Sin embargo, hay otra forma, ¿sí? ¿Cuál es esta? A la manera de Dios, o sea, a la manera correcta que debemos cuidar a nuestra familia. ¿Y cómo cuidas tú a tu familia desde el punto de vista de Dios, de la forma en que Dios nos manda hacerlo, de la forma correcta? Es, hermano precioso, poniendo primeramente, tú podrías decir, podríamos haber pensado, pues cuidar a tu hijo desde el punto de vista del amor y todo. Pero, hermano precioso, tú no puedes dar amor si no tienes amor. Y Dios es amor, el verdadero amor es Dios. Entonces primero debe estar lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de Cristo, porque Dios es amor. Entonces debes llenarte de lo que es el amor para poder luego tú darlo a tus hijos. ¿Y cómo se logra esto? Poniendo a Dios primero en todo lo que hagas, en todas tus cosas. Poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Poniendo a Dios en primer lugar en todo. Por eso hoy el tema dice, por fe, Dios es primero en todo lo que hagamos. En otras palabras. Amén. Entonces, vayamos a la palabra de Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, nueva versión internacional. Dice, el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Joreb, Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí, y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Vuelvo a repetir acá la palabra, convoca al pueblo ¿para qué? Para que se presente ante mí y oiga mis palabras. Es necesario que en nuestras vidas siempre estemos en presencia de Dios, oyendo su palabra, porque esto nos va a dar la sabiduría de actuar adecuadamente. ¿Por qué te digo esto? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y dice aquí la palabra, lo que acabamos de leer, que si tú te presentas, válgase la expresión, en presencia del Señor, oyes su palabra, tú le vas a tener temor en todos los días que habites en esta tierra. Y el temor a Dios no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia, un temor de respeto, un temor de que verdaderamente sabes que el Todopoderoso es Dios, que Él todo lo puede y que Él es el que verdaderamente hace las cosas. Entonces, un temor significa un temor reverencial, un temor de respeto, no de miedo, sino de respeto. Entonces, si tú temes al Señor, ¿sí? Eres sabio, porque dice la palabra, te lo vuelvo a repetir, el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, dice aquí que oirás tu palabra para que aprendas a temer todo el tiempo que vivas en la tierra y para que enseñes esto mismo a tus hijos, a sus hijos. Aquí vemos cómo Dios se preocupa en enseñarte primero a ti, para que luego tú enseñes a tu generación, enseñes a tus hijos. Dios ama a la familia, ama a tus hijos, te ama a ti, ama a tus hijos y ama a la familia. Entonces, la primera función que Dios nos manda a hacer es a través de nuestra familia, a través de nuestro hogar. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, aquí sí ya en la Reina Valera 1960, dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Aquí encontramos el objetivo por el cual Dios quiere que tú vayas a su presencia, oigas su palabra, aprendas a temerle
le enseñes a tus hijos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Cuando habla la palabra a tus hijos después de ti, está hablando a tus hijos, nietos, bisnietos, a todas tus generaciones. Amén. Entonces, vemos cómo Dios privilegia la familia, privilegia los hijos, privilegia el hogar. Ahora, cuando nosotros somos padres temerosos de Dios, obedientes de Dios, entonces, escúchalo bien, la familia está bien cuidada, la familia está bien protegida, la familia está bendecida. O sea, ¿cómo puedo yo bendecir, en otras palabras, hermano precioso, cómo puedo bendecir yo de verdaderamente, cómo puedo cuidar, bendecir y asegurar mi familia? La manera en que Dios nos los enseña es dándole prioridad a Dios en todo lo que hagamos. En otras palabras también, discúlpame, yo vuelvo a repetir, es siendo un hombre temeroso de Dios y por lo tanto obediente a Dios. Si yo temo a Dios, obedezco a Dios, y si temo y obedezco a Dios, si soy un padre verdaderamente temeroso y obediente a Dios, entonces, hermano precioso, yo te aseguro que tu familia estará bien protegida, bien asegurada, bien cuidada y súper bendecida. Esa es lo verdaderamente bendición que Dios quiere tener. A ver, vuelvo a repetirte y vuelvo a hacerte memoria. No es tanto cuánto le dejas a tus hijos, sino qué sabios, qué tan sabios son tus hijos para vivir en este mundo. Lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos es que busquen, anhelen en su corazón temer a Dios, porque eso les dará la sabiduría. Y la sabiduría dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Y un ejemplo claro en la palabra, hermano precioso, lo tenemos con Salomón, hijo de David. David lo instruyó, y cuando llegó el tiempo de Salomón de ser rey, él le dijo a Dios, preguntó Dios a Salomón qué es lo que él deseaba para que él le diera. Y él le dijo, dame sabiduría e inteligencia. Y entonces Dios le dijo, bien has pedido. Se alegró Dios con el hecho de que Salomón pidiese sabiduría e inteligencia. Y entonces Dios le contesta y le dice, por haber pedido sabiduría e inteligencia, ahora te daré todo lo que tus ojos deseaban. Estoy parafraseando. Todo lo que tu corazón desea. Y vamos a ver que la palabra dice que no ha habido hombre en esta tierra más sabio que Salomón, y dice la palabra que tuvo todo lo que sus ojos desearon. Entonces, fue súper bendecido. Y eso es la bendición que nosotros debemos buscar para nuestros hijos. Que nuestros hijos verdaderamente sean sabios, como se obtiene la sabiduría con el temor a Dios. El propósito de Dios es bendecir familias, y el propósito del diablo es destruirla. Mientras que Dios está buscando bendecir a las familias, el diablo está buscando cómo destruir a las familias. Ese es el propósito del diablo. Cómo destruir a las familias. Entonces, ¿cómo Satanás puede lograr destruir a las familias? Hermano precioso, busca las cabezas. Si él derriba las cabezas de la familia, que son el esposo y la esposa, el padre y la madre, lógicamente sabemos que el padre es cabeza del hogar, pero en el matrimonio los papás son cabeza de los hijos. Entonces, la piedra angular de la familia, del hogar, son los esposos, son los padres. Entonces, si el diablo logra destruir a los padres, a las cabezas, si logra atar al hombre fuerte, que es el hombre fuerte son los padres en el hogar, en la familia, entonces la casa queda desprotegida, el hogar queda desprotegido, los hijos quedan desprotegidos, y entonces ahí entra a tomar posesión Satanás y el diablo. Veamos la palabra. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 29, Reina Valera 1960, dice la palabra, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa
del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Aquí la palabra casa, hermanos, deriva del vocablo oikos, que significa familia. O sea, la palabra casa en este lenguaje hebreo, en lo que aquí lo usa Mateo 12:29, está refiriéndose a la palabra oikos. Y la palabra oikos significa familia. Entonces acá podríamos leerlo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la familia del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su familia, podríamos leerlo. Entonces, para que alguien invada, para que alguien entre a saquear una casa, una familia, necesita atar al hombre fuerte de la casa. ¿Quién es el hombre fuerte de la casa? El padre, los padres, la madre. Entonces, si está atado el padre de familia, si está atado la madre, entonces atará a todos los que ahí se encuentren. Podrá en un momento dado saquear sus bienes, destruir, robar a sus hijos, a su familia. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte en la casa es el que da protección, es el que da seguridad, es el que protege, el que guarda la casa. Entonces, si el hombre fuerte, el padre, es atado, entonces la casa queda desprotegida y es donde aprovecha Satanás a entrar. No hay duda, hermano precioso, que el diablo lo que quiere es demoler tu familia, destruir las familias de esta tierra. Entonces, para lograrlo, ya lo vimos, debe atar a ese hombre fuerte de la casa. ¿Y cómo lo hace? A través del pecado. El pecado es lo que verdaderamente ata a los padres. Las puertas que a veces, como padres, nosotros mismos abrimos. A veces estamos más preocupados porque los hijos caminen el camino derecho que nosotros preocuparnos porque nosotros mismos caminemos ese camino de manera recta, de manera derecha. Es decir, primero debemos ver dónde nosotros estamos caminando para luego enseñarle a nuestros hijos a seguirnos las pisadas. Es importante que caminemos primero nosotros el camino de la fe para que nuestros hijos caminen ese mismo camino, válgase la expresión. Satanás conoce mejor que muchos creyentes este principio de autoridad. Satanás tiene clarísimo que si tira la cabeza, cae todo el cuerpo. Él lo tiene, es un principio de autoridad que Dios ha puesto. Si el hombre fuerte no protege a su casa y cae, van a caer junto con el hombre fuerte todos los que de él dependen. En este caso, toda su casa, toda su familia, sus hijos, su esposa. Si el varón cae, caen todos. Si la mamá cae, caen los hijos. Y si el hombre no está agarrado de Dios, también él caerá. Entonces, aunque quiera destruir a un hijo, no puede hacerlo si los padres no han dado pauta a eso. Mira, Satanás no te puede tocar ninguno de tus hijos, no puede tocar tu casa, si no primero te ata a ti. Si tú como varón, como padre, como madre de la casa, estás en oración, estás con las armas de la milicia, orando, ayunando, leyendo la palabra, meditando de día y de noche, cumpliendo con sus mandatos, decretos, estatutos, eres una persona temerosa de Dios, eres una persona obediente de Dios, Satanás no puede entrar a tu casa, no puede tocar tus hijos, no tiene derecho. Tú no le has abierto las puertas ni le has dado ese derecho. Tú estás protegiendo tu casa. Es un principio de autoridad, hermano. Tú me puedes decir por qué, porque Dios así lo ha instituido. No, si el hombre fuerte está cumpliendo con el propósito de Dios, si está cumpliendo con Dios, Dios lo protege. Dios protege esa casa, esa familia, y el diablo no lo puede tocar. Es un principio de autoridad.
Pero muchas veces nosotros por la falta de conocimiento, por la falta de madurez, nosotros mismos somos los que le abrimos la puerta a Satanás para que entre y acabe con nuestros hijos, arrase con nuestros hijos. Nosotros mismos abrimos esa puerta. Ya te lo dije, ¿cómo abrimos esa puerta? Con nuestros pecados, con la concupiscencia de nuestros pecados. La falta de conocimiento, escribí acá, hermano, la falta de conocimiento de los padres, por la falta de conocimiento de los padres, sus hijos pueden ser destruidos. Por la falta de conocimiento de los padres, los hijos pueden ser destruidos. Oseas capítulo 4, versículo 6, Reina Valera 1960 dice, y mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No dice me olvidaré de ti, dice me olvidaré de tus hijos. Tenemos que aprender, hermanos, hoy, que a veces la ignorancia hace que nosotros mismos como padres abramos muchas puertas. La ignorancia, hermano, es un pecado. Porque ya la palabra está escrita, tenemos que escudriñar las palabras. Yo bendigo a Dios a aquellos que nos hemos estado reuniendo, ya tiene más de un mes, leyendo la palabra en las tardes, noche. Porque la palabra es lo que nos abre los ojos y los oídos al entendimiento de Dios, a la verdad. Y eso nos permite ser sabios en Dios y no cometer errores, no morir por desconocimiento, por ignorancia. La palabra está clara aquí, hermanos. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Abres, si tú caes en rebelión, caes en pecados, caes en iniquidades, lo que estás haciendo con eso no solo destruir tu vida, eso ya es obvio, sino estás destruyendo también tu familia, tu hogar, tus hijos. Si tú dices, yo lo que amo verdaderamente son a mis hijos, entonces cuídate tú de caer en pecado. Si verdaderamente amas a tus hijos, protégete a ti mismo, no cayendo en pecado. Dios ha delegado a los padres la tarea de ser el hombre fuerte para sus hijos. El hombre fuerte de un hogar, hermano precioso, no te cabe la menor duda, son los padres. Y hablo acá de los padres, aunque sabemos que la cabeza del hogar es el padre, varón, pero eso en cuestión de relación con la madre, la esposa. Pero en relación a la familia, a los hijos, los padres constituyen espiritualmente hablando ese hombre fuerte. Muchas veces los hombres, hermanos, somos necios, pecadores, y andamos en el mundo haciendo cosas que no debemos hacer. Pero hay una mujer, un hombre fuerte, una guerrera en la casa que ora por su varón, que ora por sus hijos, que se postra, que lucha la buena batalla día a día, mañana a mañana. Y ella con su sabiduría, con su temor de Dios, protege no solo sus hijos, su casa, sino ese varón que anda perdido. Asume ese papel de un varón que no está en su hogar, pero ella es fuerte y valiente y Dios lo provee de esa grande bendición. Por eso acá hablo en plural, hablo de padre y madre. Pero es que mi esposo es un necio, sí, puede serlo. O al revés, es que mi esposa es una necia, no, sí, puede serlo. Pero con uno que se apegue a Dios y que cumpla con Él en oración y ruego, en verdadera fe en Dios, Dios cubre a los que le temen. Dios bendice a los que en Él confían. Amén. Por lo tanto, hermanos preciosos, lo que hagamos los padres inevitablemente tendrá una repercusión en nuestras generaciones. Ya no te hablo acá de tus hijos, sino te hablo de tus generaciones, porque lo que tú hagas hoy, por eso tenemos que ser sabios y entendidos de que lo que hoy hagas puede tener repercusiones generacionales. A veces lo vemos muy sencillo. ¿Sí? Hay padres, por ejemplo, que ven muy sencillo ver pornografía. Y dice, no pasa nada, nadie se está dando cuenta. Estás abriendo, vamos a verlo,
vas a ver cómo abres las puertas al enemigo. Entonces, vuelvo a repetirte, lo que tú hagas, hermano precioso, lo que hagamos como padres, inevitablemente van a repercutir a nuestras generaciones, en nuestras generaciones. Lo que yo te decía, a veces estás viendo pornografía y tú dices, no pasa nada, no pasa nada, y tú no te das cuenta que estás abriendo a la puerta al diablo a que ataque a tu familia en el lado de la sexualidad, en el lado sexual. Y tú de repente vas a ver tu hija, no recuerdo cómo se llama esa práctica que están haciendo hoy las muchachas, que se toman foto de su cuerpo y lo andan mandando a sus amigos, al novio, vía internet, vía WhatsApp, o sea, vía electrónica. O de repente el hijo ya cayó en fornicación, embarazó a la novia, o embarazó, o de repente está cayendo en relaciones extramaritales. Es decir, en un principio tal vez no fue, la repercusión del pecado no fue tan rápido, pero nosotros abrimos puertas al diablo y el diablo empieza a actuar, y cuando vienes a ver tu familia está destruida en esa área de lo sexual. Hijos que ya embarazaron a su mujer, a la novia, o la hija que sale embarazada. Y luego el padre se pregunta, ¿y por qué pasó esto? Si yo soy un padre que me esfuerzo y le doy todo lo que ella quiere, le doy la mejor educación, le doy el mejor vestido, le doy la mejor comida, tiene todo en esta casa, no le falta, no tiene que trabajar. ¿Por qué me pagaste con eso, hija ingrata, hijo ingrato? Y no se dio cuenta. Por eso la ignorancia es pecado, la ignorancia destruye. Y no se dio cuenta que el simple hecho, pero el hecho de estar viendo pornografía, eso abrió la puerta a Satanás para que entrara, ató a ese hombre fuerte en lo sexual. Y como ya el hombre fuerte está atado en lo sexual, entonces llega el diablo y puede, porque la autoridad que tú tenías de proteger a la familia en esa área, ya se lo entregaste al diablo a través del pecado. Y muchas veces hasta la propia mujer, a la esposa, sabe que el marido está viendo pornografía y no hace algo, digo, postrarse. Las mujeres me podrán decir, ¿qué puedo hacer? Pues postrarse, orar, para hablar con el esposo, reprender a Satanás, ponerse en ayuno, para que ese hombre, el esposo, háblale, no. A veces si tú callas, hermana preciosa, estás aceptando. El que calla otorga. Entonces, tampoco te estoy diciendo, invitando a que te rebeles y que sea pleito, pero sí en el amor, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, orar y hablar con Él, para que se exima de estar viendo eso, porque a veces dicen, no pasa nada. Claro que sí pasa, hermano, y pasa mucho. Al rato vas a preguntarte, ¿por qué mi hija esto? ¿Por qué mi hijo esto? Porque uno como hombre fuerte, como padre, abrió uno la puerta. Amén. El diablo no tiene autoridad para tocar tus hijos, yo te decía ese rato. La vida de tus hijos no puede ser tocada por el diablo, al menos que nosotros mismos le demos esa autoridad. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada puede hacer el diablo, él ya está vencido. Jesús mismo nos dijo, y sobre toda fuerza del enemigo nos ha dado potestad. La palabra potestad es autoridad, poder, fuerza. O sea, nosotros somos autoridad, tenemos potestad, dice aquí, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No le tengas miedo al diablo, tente miedo a ti mismo. ¿Qué puertas estás abriendo? ¿En qué áreas de tu vida, en qué áreas de tu familia le estás dando autoridad para que él entre y destruya? El diablo ya no puede hacer nada, dice aquí Jesús, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Por lo tanto, un creyente, un verdadero cristiano, uno que teme a Dios, uno que obedece, verdaderamente tiene autoridad en el mundo espiritual. Marcos, capítulo 16, versículo 17, Reina Valera 1960 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hermano, no solo tienes autoridad, sino tienes poder para echar fuera a los demonios. ¿Sí? Ay, no, es que hasta en la noche tienes miedo. ¿De qué te espantas? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Qué estás haciendo de malo? Tú tienes más poder y más autoridad en Cristo Jesús sobre los demonios, sobre Satanás, sobre todo ese mundo espiritual. Porque Dios te lo ha delegado. Pero es necesario que tú no puedes echar aquel con el cual te estás uniendo. ¿Sí? Si tú eres pecador, te unes a Satanás, al padre de la mentira. Ahora bien, Satanás busca desplazar las autoridades en los hogares, y como yo te decía, ¿de qué forma lo hace? A través de la tentación. La tentación te lleva al pecado. Te decía, el diablo entiende muy claramente ese principio de autoridad, que si cae la cabeza, él puede entrar, pero si la cabeza permanece firme en Dios, en obediencia y todo, nada puede hacer. Al contrario, está sujeto, está sobre el poder de ese creyente, de ese verdadero creyente. Vemos cómo la serpiente, que era Satanás, habló a Eva, comió de ese fruto prohibido y incitó también al marido, poco sabio también Adán, que comiese de él, y comieron ambos. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Un hijo muerto y un hijo huyendo. Porque dijo, si comieres de este fruto, ciertamente moriráis. Y dice la serpiente, no moriráis, no moriréis. Y ciertamente no murió en lo físico, pero en lo espiritual, ahí fue la caída del hombre. ¿Y cuál fue el pecado? Que murieron sus hijos espiritualmente también. Caín mató a Abel. Aunque uno murió físicamente, pero otro murió espiritualmente. O sea, en términos generales, destruyó la familia. Date cuenta. Mientras que aquellos seguían en el Edén, porque procrearon, 2 hijos habían muerto ya, uno espiritual y otro físicamente. ¿Y todo por qué? Porque abrieron puertas al diablo, escucharon la voz del diablo. El diablo usa el pecado, el diablo usa la tentación para que nosotros caigamos en el pecado, y el pecado es muerte. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18, nueva versión internacional, dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Vuelvo a repetirte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Una vez que uno ya nació en Dios, el pecado ya no está en nosotros. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, recibió la protección de Cristo. Y el maligno no llega a tocarlo. Por eso, hermano, yo te digo, apártate del pecado y estarás seguro en la mano de Dios. Apártate del pecado y tú estarás seguro en la mano de Dios. En las manos de Cristo. El enemigo no te puede tocar, pero ya hay que alejar el pecado de nuestras vidas. El enemigo se está devorando prácticamente los jóvenes y los niños de este mundo, hermano. Con cosas que aparentemente no son dañinas, con cosas que aparentemente no pasa nada, nuestros hijos se están desmoronando frente a nosotros y nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Ponte a leer la palabra para que el Espíritu Santo te muestre. ¿Cómo vas a conocer a un Dios todopoderoso si no lees la palabra?
¿Cómo vas a tener fe en alguien que desconoces quién es? A veces los pastores te invitamos a leer la palabra, pero para ti ya lo sabes todo o tienes otra estrategia mejor. Espero que así sea en el Espíritu Santo. Pero, hermano precioso, no necesariamente te tienes que unir conmigo para orar y para leer la palabra. Es necesario congregarte, pero también es necesario, y si no lo estás haciendo con nosotros, pero tampoco lo estás haciendo a solas o con tu esposa, entonces, hermano, no te engañes, no te engañes. Tarde o temprano el pecado va a llegar a tu vida si no estás preparado, si no te apoyas en la verdad. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Hay cosas tan simples que no parecen a la vista no son malas o perjudiciales, pero qué daño están provocando. Los teléfonos celulares, las iPads, por ahí los hijos están viendo pornografía, por ahí están jugando juegos de mucha violencia, ya hay niños que se han suicidado por juegos de electrónicos y muchas cosas. Ya no tienen una relación con el padre y madre, con la familia, ya cada quien está encerrado en sus cuartos porque o están con el celular, o están con el iPad, o están con los juegos. Ya no hay esa convivencia, ya no hay esa armonía, esa comunicación, y no pasa nada, mejor porque ni me molestan, están tranquilos. Ya escuchaba yo una persona que decía, no me preocupa, ¿para qué me preocupo, pastor? O ¿para qué me preocupo, hermano? Si mi hijo tiene puro 10. Aunque se lo pase todo el día encerrado en el cuarto, ya ni siquiera nada más, ya a veces ni baja a comer, a desayunar, se lo baja a traer, lo sube a su cuarto. Y dice, pero tiene puro 10. Uno piensa, vuelvo a repetir, el mundo nos ha enseñado que porque sea exitoso en las cosas materiales, va a ser exitoso en su vida. No. ¿Cuántos no son llenos de riquezas, pero no tienen paz, no tienen gozo, no están destruidos por dentro? Entonces, hermano, tenemos que ver que nuestros jóvenes están siendo destruidos. Es necesario, hermano precioso, arrepentirse de los pecados ante Dios. Luego, una vez que te arrepientas de los pecados ante Dios, recupera tu autoridad. Yo no sé qué hay en tu vida, pero te invito, si de verdaderamente queremos tener una familia, ahorita en estos tiempos de pandemia, nos pudimos dar cuenta de nuestros hijos, qué tanto usan el celular. En mi caso particular me tuve que dar cuenta que verdaderamente fue un grave error dar celular a mis hijas, a pesar de que una ya tiene 18 y la otra tiene 15 años. Pero un error garrafal. No se desprende de las redes sociales, de estar viendo ahí, y la verdad es que es un daño que se hace y uno abre puertas. Porque uno también ya está, yo veo a esposas que están encerradas ya también igual, viendo, whatsappeando en el Facebook o en las tiendas virtuales, y de verdad y se enojan y se molestan si tú les corriges, ¿no? Hasta eso te hace daño tú, hasta eso te molesta, y uno como padre, como hombre fuerte a veces, para ya no entrar en problemas, uno deja pasar las cosas. Pero ¿sabes qué? Es el peor error que estamos cometiendo. Nuestros hogares están siendo destruidos y el diablo está usando esos medios, esos canales, para destruir nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar. Así que, hermanos, pilas en la palabra. Si hay pecado en tu vida, arrepiéntete inmediatamente, ve a los pies de Cristo, hermano. La misericordia de Dios, aún jamás Dios va a despreciar un corazón arrepentido, genuinamente arrepentido. Y en este momento asume la autoridad que te corresponde como familia, como padre, como hombre fuerte. ¿Sí? Otro ejemplo que tenemos muy común en nuestra cultura es el ocultismo. Digo, ya para ir cerrando y viendo otros ejemplos. Te digo, aquello que aparentemente, por la ignorancia el pueblo se extravió, el pueblo se extravió. Ahí llevan a los hijos a curanderos, a brujos, para que los curen, para que encuentren trabajo, para que encuentren novia o novio, etcétera, etcétera.
y visitan estos brujos. Si tú estás buscando brujos, curanderos, simplemente estás pidiéndole favor al diablo que te haga un milagro. Y es un grave error, hermano precioso, pedirle favor al diablo. Él se va a cobrar con lo más preciado que tú puedas tener en tu vida, la vida de tus hijos, tu hogar, tu familia. No le pidas favor al diablo. Eso de curanderos y de brujos, desde el Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números, ve a ver qué tan grave es consultar a divinos, a brujos, a curanderos. Dios tiene un orden y ha dejado instituido claramente su palabra, qué es lo que debemos hacer para cada situación que se nos presente en nuestra vida, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Tú crees que un brujo, un curandero, un adivinador tenga más poder que Dios? Pues lógicamente que no. Entonces, ¿por qué lo haces? Por ignorancia, por rebeldía. Y eso, hermano, lo que va a pasar es que va a destruir tu hogar. Bueno, pero a veces no solo eso, también, a veces hay raíces también de malos tratos, odio, abuso físico, abuso de palabras. Otras cosas que a veces no nos damos cuenta es que somos iracundos y con nuestras bocas dañamos a nuestra familia, a nuestros hijos, hermano. Y creamos hijos resentidos, hijos amargados que se van a transmitir. Por eso te decía el subtema es lo que nosotros hagamos como padres irremediablemente repercutirán en nuestras generaciones. Si uno siembra el semilla del odio, del resentimiento, de la ira, de la amargura en nuestros hijos, eso se va a reproducir en sus familias de ellos, en los nietos, bisnietos, hermano precioso. Hay hijos que ya están resentidos con los padres, hay hijos que ya están amargados. Por eso, hermano precioso, yo te invito hoy que revises verdaderamente tu vida, cierra esa puerta y arrepiéntete, le pídele perdón a Dios y recupera esa autoridad que tienes en esa área que hubieses perdido. Ora por tus hijos y Dios hará. Si hoy estás sufriendo, debes preguntarte por qué estás sufriendo. Hay pruebas en la vida que Dios no nos presenta, pero hay otras cosas que estamos sufriendo por causa de nuestro pecado. Hoy orando en la mañana decíamos que no seamos como el faraón, que cuando le preguntaron que cuándo quería él que las plagas fueran quitadas de su palacio, las ranas que estaban por todos lados del palacio, el faraón dijo mañana. ¿Cómo que mañana? Ya se había acostumbrado a vivir con sus ranas, ya se había acostumbrado a vivir con su plaga. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos ya acostumbrado a vivir con nuestro pecado? A vivir con esas plagas que están destruyendo nuestros hogares, que están destruyendo nuestros hijos, que están destruyendo nuestra propia vida, porque hay un área de nuestras vidas cuando hemos pecado que no está a gusto, que hay desasosiego, que hay tristeza, que hay lloro en nuestros corazones. Te vuelvo a decir, si hay esa parte, arrepiéntete, abandona de inmediato el pecado. Hermano precioso, el único que le puede quitar autoridad al diablo es aquel que se lo ha dado. O sea, tú le puedes quitar autoridad al diablo, claro, porque tú se lo dices, pero ¿cómo, pastor? Pues arrepentiéndote y yendo a los pies de Cristo, recuperando tu posición de hijo, recuperando tu posición de verdadero creyente, y una vez que lo hayas recuperado, ordénale a ese enemigo que se salga de tu casa. Desde el principio tú puedes empezar a orar ya por la sanación de tu casa, de tu hogar y de tus hijos. El que se lo dio, se lo puede quitar. Revisa en qué áreas de tu vida le pudiste haber dado autoridad al diablo. En lo sexual, tuviste relaciones extramaritales, adulterio. Cuando fuiste joven, tal vez fornicaste y todo y no te has arrepentido y no lo has confesado. ¿En qué abriste puerta en lo sexual? Si es en lo sexual, si es en lo financiero, robaste, defraudaste a gente, le debes a gente y no lo has pagado, y queremos que nos vaya bien. Acuérdate de quién les ha quedado debiendo y no le has pagado.
¿Quieres que ese Dios te bendice? Primero cierra esas puertas que abriste porque Satanás te da pobreza. La pornografía, en lo sexual, en el rencor, en el odio. Sembraste odio, sembraste rencor, sembraste amargura. En lo espiritual, en la idolatría, en la rebelión, fuiste a visitar brujos, curanderos, adivinos. ¿En qué área? ¿En qué área de tu vida le abriste puertas a ese Satanás que quiere destruir? Y esa área es la que te está causando ese desasosiego, por eso no encuentras esa paz que tanto anhelas en tu corazón. En la palabra Marcos, en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 23, Reina Valera 1960 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Es que no, yo no puedo. Claro que puedes. Jesús dice, el que cree, todo le es posible. ¿En qué voy a creer? En la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en Cristo. El Padre dio a su Hijo y el Hijo dio su vida para el perdón de los pecados, para que perdonando nuestros pecados recuperemos la autoridad de hombre fuerte que tenemos en nuestros hogares y salvemos nuestros hijos, salvemos nuestro matrimonio, salvemos nuestro hogar. Por eso, por fe, Dios debe tener el primer lugar en todo. Esa es nuestra fe. Por la fe, Dios debe tener el primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas. Es que no puedo, claro que puede. El que cree, todo le es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano precioso, es tiempo hoy de poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida y recuperar la autoridad en Cristo Jesús. Recupera tu autoridad en Cristo Jesús. Recupera a tus hijos. Se necesita, hermano precioso, ser valiente y esforzado. Tus hijos se van a rebelar. Ora, ayuna, lee la palabra, póstrate, clama a Dios. Y Dios hará, hermano precioso. Dios hará. Nada es imposible para Dios. Si para el hombre fuese imposible, para Dios todo le es posible. Amén, hermano precioso. Yo oro al Padre para que tú verdaderamente tengas una fe verdadera que te permita poner en primer lugar a Dios en todas las áreas de tu vida. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra. Oro, Señor, para que tú, a través de tu misericordia, gracia e infinito amor, a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo, podamos renovar nuestro entendimiento y comprender verdaderamente, Señor, la importancia que tiene de cumplir esa función como Padre de hombres fuertes. El diablo no podrá hacer nada si nosotros cumplimos esa tarea de hombre fuerte cuidando nuestros hogares con las armas de la milicia que no son carnales sino poderosas en Dios. Yo oro, Señor, para que nos pongamos la armadura de Dios y luchemos la buena batalla, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el apresto del calzado del Evangelio, el calzado del apresto del Evangelio, Señor, y la espada del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a pelear esa buena batalla en pos de nuestros hijos, Señor. Declaro, Señor, santos, santificados, apartados de maldad, todos los hijos de la Iglesia universal, de la Iglesia en la unidad de la fe, de todos mis hermanos que hoy me escuchan, de la Iglesia, de los hermanos, de los que tal vez no hayan llegado a los pies de Cristo, pero que hoy Dios ha hablado sus vidas. Reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él es el todo. Él puede hacer todo lo que para nosotros es imposible, para nuestro Dios, para Jesucristo, para el Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo le es posible. Te damos pues gracias, Señor, bendice nuestros caminos, permítenos tener un corazón genuino, sincero, para escudriñar en Él y ver, Señor, muestra nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades y darnos la humildad para podernos arrepentir de ellos, confesarlos, Señor, y arrepentirnos para poder asumir la autoridad que como hombre fuerte tenemos en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Te lo pedimos todo ello en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, hermanos preciosos. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que guíe sus vidas. Nos vemos pronto.
Dijiste que siempre me cuidarías, que mi casa y mi familia estarán bien.